La política española atraviesa uno de esos momentos en los que las máscaras empiezan a caer con estrépito y las contradicciones internas quedan expuestas ante la opinión pública sin posibilidad de maquillaje. La respuesta de José Luis Rodríguez Zapatero a Emiliano García Paje no es un simple cruce de declaraciones ni una disputa personal entre dos dirigentes del PSOE. Es el choque frontal entre dos formas opuestas de entender la izquierda, el poder y la lealtad política en un contexto de ofensiva reaccionaria sin precedentes. Y ese choque se produce, además, en un momento especialmente delicado, cuando la derecha intenta recomponerse a base de nostalgia, mentiras y operaciones mediáticas que empiezan a volverse contra ella misma, como demuestra el vídeo de Feijóo junto a Aznar que ha terminado hundiendo aún más la credibilidad del Partido Popular. Zapatero no habla desde la improvisación ni desde el calentón. Habla desde la memoria política, desde la experiencia de quien ya fue objetivo prioritario de la derecha más dura, mediática y judicialmente organizada, y sabe perfectamente cómo funcionan estos mecanismos. Cuando responde a Paje, lo hace señalando algo mucho más profundo que una discrepancia interna. Señala una traición política en el peor momento posible, una deslealtad que no solo debilita al PSOE, sino que refuerza directamente la estrategia del PP y del bloque conservador. Y esa acusación no es retórica. Está sostenida por hechos, por discursos y por alineamientos cada vez más evidentes. Emiliano García Paje ha decidido, desde hace tiempo, jugar un papel muy concreto dentro del tablero político. No el de una voz crítica desde la izquierda que empuje al partido hacia posiciones más valientes, sino el de un garante del orden, de la moderación entendida como renuncia, y del mensaje tranquilizador hacia los poderes fácticos. Paje no critica al PSOE por quedarse corto en políticas sociales, ni por no avanzar lo suficiente en derechos, ni por ceder ante el poder económico. Critica al PSOE por atreverse a gobernar sin pedir permiso constante a la derecha. Esa diferencia es clave y es la que Zapatero pone sobre la mesa con claridad. Cuando Zapatero responde, lo hace desde la autoridad moral de quien sabe lo que significa gobernar con la derecha y los grandes medios declarados en contra. Él vivió una ofensiva brutal, una campaña permanente de desgaste basada en mentiras, manipulaciones y criminalización política. Y sabe reconocer perfectamente a quienes, desde dentro, ayudan a que esa maquinaria funcione. Paje, con sus declaraciones constantes contra el gobierno central, con su insistencia en marcar perfil propio a costa del proyecto común, se ha convertido en una pieza útil para esa estrategia reaccionaria. No porque se haya afiliado al PP, sino porque legitima su marco mental. La palabra traidor no se utiliza a la ligera en política, pero hay momentos en los que describe con precisión una conducta. Traición no es discrepar, traición es alinearse de facto con el adversario en un momento clave. Paje no solo critica, sino que lo hace adoptando el lenguaje, los argumentos y las prioridades de la derecha mediática. Cuando señala al gobierno de Pedro Sánchez como un problema, cuando cuestiona su legitimidad o sus alianzas desde un discurso calcado al del PP, no está ejerciendo pluralismo interno, está debilitando al único bloque que puede frenar una regresión democrática evidente. La respuesta de Zapatero adquiere aún más fuerza cuando se produce en paralelo a la difusión del vídeo de Feijóo junto a Aznar. Ese vídeo no es un detalle anecdótico ni un error de comunicación. Es la imagen perfecta de lo que realmente es el Partido Popular y de lo que intenta ocultar bajo una capa de supuesta moderación. Feijóo, que llegó prometiendo una derecha más amable, más institucional y menos crispada, aparece abrazado política y simbólicamente a José María Aznar, el expresidente que representa la etapa más dura, más neoliberal y más autoritaria del PP contemporáneo. Aznar no es una figura neutral ni un expresidente retirado. Es el símbolo de una derecha que desprecia el diálogo, que concibe la política como una guerra permanente y que nunca aceptó del todo la pluralidad democrática cuando no le fue favorable. Es el arquitecto ideológico de la España del quien pueda que pueda, del alineamiento acrítico con Estados Unidos, de la mentira como herramienta de Estado y del uso del miedo como arma política. Que Feijóo aparezca junto a él, sonriendo, compartiendo escenario y discurso, dinamita por completo el relato de moderación que el PP intentaba vender. Ese vídeo hunde al PP porque expone su verdadero rostro en el peor momento posible. Cuando una parte del electorado conservador buscaba una derecha menos extrema y más centrada en la gestión, se encuentra con la imagen de Feijóo tutelado ideológicamente por Aznar. No es solo una cuestión de imagen, es una declaración política. Significa que el PP no ha roto con su pasado, que sigue atado a los mismos referentes, a los mismos intereses y a la misma concepción autoritaria del poder. Zapatero entiende perfectamente el valor simbólico de ese vídeo y lo utiliza para desmontar el discurso hipócrita de quienes, como Paje, atacan al gobierno desde dentro mientras blanquean a la derecha. Porque ahí está la contradicción central. Paje se presenta como defensor de la estabilidad y la moderación,
pero guarda silencio o minimiza el hecho de que el principal partido de la oposición esté volviendo a abrazar sin complejos al aznarismo más duro. Esa asimetría no es casual, es política. La derecha española atraviesa una crisis profunda de identidad. Por un lado, necesita presentarse como una alternativa moderada para captar votos de centro. Por otro, está completamente subordinada a su ala más dura, a los sectores mediáticos más agresivos y a una extrema derecha que marca el tono del debate. El vídeo de Feijóo con Aznar muestra que, cuando llega la hora de la verdad, el PP elige mirar atrás y refugiarse en sus viejos fantasmas. Y eso, lejos de fortalecerlo, lo debilita ante una sociedad cansada de crispación y mentira. En este contexto, la actitud de Paje resulta todavía más incomprensible y dañina. Mientras Zapatero señala con claridad el peligro de esa derecha sin complejos, Paje prefiere cargar contra su propio gobierno. No denuncia el retroceso democrático que representa el aznarismo, no alerta sobre el peligro de un PP cada vez más radicalizado, no se suma a la defensa del proyecto progresista frente a una ofensiva mediática y judicial evidente. Prefiere colocarse en una posición cómoda para él, aunque sea destructiva para el conjunto. La respuesta de Zapatero no es solo una defensa de Pedro Sánchez o del actual gobierno, es una defensa de una tradición política que entiende el socialismo como una herramienta de transformación y no como una simple gestoría del sistema. Zapatero recuerda, implícitamente, que el PSOE solo ha sido fuerte cuando ha actuado con coherencia y valentía, y que cada vez que ha intentado contentar a la derecha sacrificando su proyecto, ha acabado debilitado y desdibujado. El vídeo de Feijóo y Aznar funciona también como espejo para el electorado progresista. Muestra con claridad lo que hay al otro lado. No una alternativa razonable, sino una restauración conservadora que viene con las mismas recetas de siempre. Recortes, recentralización, autoritarismo institucional y desprecio por los derechos sociales. Frente a eso, las dudas, los matices excesivos y las deslealtades internas no son solo errores tácticos, son irresponsabilidades históricas. La reacción que provoca la intervención de Zapatero no puede entenderse sin analizar el momento político exacto en el que se produce, porque no surge en el vacío ni responde únicamente a una disputa interna del PSOE. Se produce cuando el bloque conservador intensifica su ofensiva mediática y judicial, cuando el Partido Popular atraviesa una crisis estratégica profunda y cuando determinadas voces internas del socialismo actúan como correa de transmisión de los marcos de la derecha. Zapatero no habla solo como expresidente, habla como alguien que reconoce los patrones, que identifica los movimientos antes de que se consoliden y que sabe, por experiencia propia, que la historia no se repite exactamente, pero rima con una precisión inquietante. Durante su etapa como presidente, Zapatero fue objeto de una campaña de desgaste feroz que hoy muchos intentan blanquear u olvidar. Se le acusó de romper España, de vender el país, de pactar con enemigos internos y externos, de ser ilegítimo incluso después de ganar elecciones. Aquella ofensiva no tenía como objetivo corregir políticas concretas, sino deslegitimar el derecho mismo de la izquierda a gobernar. Exactamente el mismo esquema que hoy se aplica contra Pedro Sánchez. Por eso la respuesta de Zapatero a Paje no es emocional ni improvisada. Es la respuesta de alguien que reconoce en el presente los fantasmas del pasado y se niega a que vuelvan a imponerse con la complicidad de quienes deberían plantarles cara. Emiliano García Paje representa una figura política que resulta especialmente funcional para la derecha en este contexto. No porque sea de derechas, sino porque adopta un discurso que neutraliza la capacidad de respuesta del bloque progresista. Paje no se limita a expresar diferencias internas, sino que cuestiona la legitimidad del proyecto común en el peor momento posible. Su insistencia en marcar perfil propio no busca mejorar el proyecto desde la izquierda, sino tranquilizar a los sectores conservadores, enviar señales de fiabilidad al poder económico y mediático, y presentarse como una excepción razonable frente a un gobierno que describe implícitamente como excesivo o problemático. Zapatero identifica con claridad el peligro de esa estrategia porque ya la ha visto antes. Sabe que la derecha nunca se da por satisfecha con estas concesiones. Sabe que quien hoy es utilizado como ejemplo de moderación mañana será descartado cuando deje de ser útil. La historia del socialismo europeo está llena de figuras que creyeron que podían sobrevivir políticamente distanciándose de su propio proyecto y acabaron siendo irrelevantes, absorbidas o directamente sacrificadas por el mismo sistema al que intentaban agradar. El contexto del vídeo de Feijóo junto a Aznar refuerza todavía más la contundencia del mensaje de Zapatero. Porque ese vídeo no solo hunde al PP desde el punto de vista comunicativo, sino que desenmascara una operación política de mayor calado. Durante meses, Feijóo ha intentado construir una imagen de dirigente moderado, casi tecnocrático, alguien capaz de atraer al votante centrista desencantado con la crispación.
Pero esa imagen entra en colisión frontal con la figura de Aznar, que representa exactamente lo contrario: la confrontación permanente, el desprecio por el diálogo y una concepción autoritaria del poder. Aznar no es solo un expresidente con opiniones polémicas. Es el símbolo de una derecha que considera ilegítimo cualquier gobierno que no controle, que entiende la democracia como un instrumento útil solo cuando gana y que no duda en utilizar el miedo, la mentira y la presión institucional para recuperar el poder. El simple hecho de que Feijóo no solo aparezca con él, sino que lo haga sin marcar distancias claras, demuestra que el PP no ha roto con ese legado, sino que lo reivindica cuando le conviene. Ese vídeo es devastador porque destruye el relato de renovación del PP desde dentro. No hace falta que la izquierda lo ataque, se ataca solo. La imagen de Feijóo junto a Aznar funciona como una confesión involuntaria. El Partido Popular sigue siendo el mismo, con los mismos referentes y la misma lógica de poder. La tensión que se abre tras la respuesta de Zapatero a Emiliano García Paje no se limita al ámbito personal ni a un choque generacional dentro del PSOE. Es la manifestación visible de una fractura ideológica que llevaba tiempo larvada y que ahora estalla porque el contexto político ya no permite ambigüedades. Zapatero pone palabras a algo que muchos militantes y votantes progresistas llevan tiempo percibiendo: que hay dirigentes que, en lugar de plantar cara a la ofensiva conservadora, han optado por acomodarse en un discurso que tranquiliza a la derecha y a los poderes económicos, aunque eso suponga debilitar al propio proyecto socialista. Paje se ha construido un perfil público basado en la idea de sentido común, de moderación y de rechazo al conflicto. Pero ese rechazo no es neutral. En política, evitar el conflicto cuando existen intereses enfrentados no significa pacificar, significa tomar partido por quien ya tiene más poder. Zapatero lo entiende perfectamente porque fue acusado exactamente de lo mismo cuando impulsó leyes que hoy son consensos básicos, como el matrimonio igualitario o la ampliación de derechos sociales. En su momento, también se le pidió moderación, prudencia y renuncia. Y sabe que detrás de esas palabras siempre se escondía la exigencia de no molestar a los de arriba. La respuesta de Zapatero es incómoda porque rompe el relato edulcorado de Paje. Le recuerda que no se puede jugar a dos bandas indefinidamente. No se puede presentarse como socialista mientras se legitima el marco mental del adversario. No se puede exigir lealtad institucional al gobierno mientras se alimenta el discurso de quienes buscan derribarlo por vías mediáticas y judiciales. Esa incoherencia es la que Zapatero señala, y lo hace con la autoridad de quien ya fue objeto de una campaña de demolición similar a la que hoy sufre Pedro Sánchez. La ofensiva contra el actual gobierno no es una invención ni una exageración retórica. Basta observar la sincronía entre determinados medios, declaraciones políticas y movimientos judiciales para entender que existe una estrategia coordinada. Zapatero vivió esa misma sincronía durante su mandato. Sabe cómo funcionan las filtraciones interesadas, las portadas calculadas y la creación de climas de opinión diseñados para erosionar la legitimidad de un gobierno progresista. Por eso su defensa de Sánchez no es acrítica, es contextual. Entiende que, más allá de errores puntuales, lo que está en juego es la posibilidad misma de gobernar desde la izquierda sin ser sometido a una guerra permanente. En este escenario, el vídeo de Feijóo junto a Aznar adquiere una relevancia aún mayor. No solo porque muestre la verdadera naturaleza del PP, sino porque desmonta el discurso de quienes, como Paje, actúan como si la principal amenaza para la estabilidad viniera del propio gobierno progresista. El peligro real no es un ejecutivo que sube pensiones o refuerza derechos laborales. El peligro es una derecha que no ha roto con su pasado autoritario y que se prepara para una restauración sin complejos. Aznar no es una figura decorativa. Representa una forma de entender el poder basada en la confrontación, en el desprecio al disenso y en la utilización del Estado al servicio de intereses privados. Fue bajo su mandato cuando se consolidó un modelo neoliberal agresivo, cuando se privatizaron sectores estratégicos y cuando se normalizó una relación tóxica entre política, grandes empresas y medios de comunicación. Que Feijóo se abrace políticamente a esa figura es una señal inequívoca de continuidad, no de ruptura. Ese abrazo hunde al PP porque rompe el relato de renovación que intentaba vender. Pero también deja en evidencia a quienes, desde dentro del PSOE, minimizan el peligro de esa derecha o incluso la presentan como una alternativa razonable frente a un gobierno supuestamente radicalizado. Zapatero, con su respuesta, obliga a elegir. Obliga a preguntarse de qué lado se está cuando el PP vuelve a reivindicar a Aznar y todo lo que representa. La incomodidad que genera Zapatero en ciertos sectores del PSOE no tiene que ver con el pasado, sino con el presente. Su figura recuerda que el partido fue capaz de impulsar cambios profundos cuando actuó con convicción, y que esos cambios solo fueron posibles enfrentándose a una derecha ferozmente hostil.
También recuerda que cada vez que el PSOE intentó desactivar esa hostilidad mediante concesiones simbólicas o discursos de moderación vacía, acabó debilitándose. Page encarna precisamente esa tentación. La tentación de creer que alejándose del conflicto se gana estabilidad. Pero la experiencia demuestra lo contrario. La derecha no premia la moderación del adversario, la utiliza para avanzar. Cada crítica interna amplificada por los medios conservadores no sirve para mejorar el proyecto progresista, sirve para legitimar el ataque externo. Zapatero lo sabe porque lo sufrió, y por eso su mensaje es tan claro y tan poco complaciente. El vídeo de Feijóo con Aznar funciona también como un recordatorio de que la derecha española no ha hecho una revisión crítica de su historia. No ha pedido perdón por los recortes, por la corrupción estructural ni por el uso partidista de las instituciones. Al contrario, reivindica a sus referentes más duros como garantía de orden y autoridad. Frente a eso, la izquierda no puede permitirse divisiones que debiliten su capacidad de respuesta. Zapatero no está pidiendo unanimidad ciega ni obediencia crítica. Está reclamando coherencia política en un momento decisivo. Está diciendo que no se puede combatir una ofensiva reaccionaria mientras se alimentan sus argumentos desde dentro. Está señalando que la traición no siempre adopta la forma de una ruptura abierta. A veces se manifiesta en la reiteración de discursos que coinciden sospechosamente con los del adversario. La figura de Page queda especialmente expuesta porque sus críticas nunca van dirigidas a empujar al gobierno hacia políticas más ambiciosas desde la izquierda. Nunca reclama más redistribución, más derechos o más valentía frente a los poderes económicos. Sus reproches siempre apuntan a las alianzas, al tono y a la supuesta falta de moderación. Es decir, a todo aquello que incomoda a la derecha. Esa coincidencia no puede seguir considerándose casual. Mientras tanto, el PP intenta recomponerse tras el golpe simbólico del vídeo con Aznar. La estrategia pasa por minimizarlo, por presentarlo como un acto puntual o como un gesto de respeto institucional. Pero el daño ya está hecho. La imagen circula, se comparte y se interpreta como lo que es, la confirmación de que el PP sigue atado a su pasado más oscuro. Y esa imagen contrasta de forma brutal con el discurso de renovación que Feijóo intentaba sostener. Zapatero aprovecha ese contexto para reforzar su mensaje. No se trata solo de criticar a Page, se trata de advertir al conjunto del espacio progresista del peligro real que se avecina. Una derecha que se rearma ideológicamente, que normaliza el autoritarismo y que utiliza sin pudor la desinformación y el laufare para alcanzar el poder. Frente a eso, la tibieza no es una opción. La historia política reciente de España demuestra que los avances sociales nunca han sido concedidos de forma amable. Siempre han sido conquistados en medio de una fuerte resistencia. Zapatero lo sabe porque gobernó en uno de los momentos más difíciles, con una crisis económica brutal y una derecha dispuesta a todo. Que hoy salga a responder con firmeza no es nostalgia, es responsabilidad histórica. La figura de Zapatero reaparece en este momento político no como un vestigio del pasado, sino como un recordatorio incómodo de lo que significa realmente gobernar desde la izquierda en un país donde los resortes del poder nunca han sido neutrales. Su respuesta a Emiliano García Page es incómoda precisamente porque rompe la falsa normalidad que algunos intentan imponer dentro del PSOE, esa idea de que se puede sobrevivir políticamente marcando distancias con el propio gobierno mientras se tolera, cuando no se blanquea, el avance de una derecha cada vez más agresiva. Zapatero señala algo que muchos prefieren no verbalizar, que no hay espacio para la equidistancia cuando la democracia está siendo erosionada desde dentro. Page ha construido su discurso en torno a una supuesta defensa del electorado tradicional, de la España tranquila, de los votantes que no quieren sobresaltos. Pero esa apelación constante a la calma y al orden tiene un reverso peligroso. Porque cuando se utiliza para cuestionar a un gobierno legítimo que impulsa políticas sociales, y no para denunciar a una derecha que se radicaliza y reivindica su pasado más oscuro, se convierte en una forma de colaboración pasiva. Zapatero entiende que esa colaboración no es inocente, porque la derecha no necesita adhesiones explícitas, le basta con que se normalicen sus marcos y se debilite la respuesta progresista. El choque entre Zapatero y Page deja al descubierto una pregunta fundamental: ¿para qué sirve el socialismo hoy? Si sirve para gestionar sin molestar, para actuar como dique de contención de las propias expectativas populares, o si sirve para disputar poder real y transformar, aunque eso implique conflicto. Zapatero pertenece a una generación política que, con todas sus limitaciones, entendió que la izquierda no podía renunciar a su papel histórico sin convertirse en irrelevante. Page, en cambio, parece apostar por una supervivencia política basada en la adaptación constante al discurso dominante. Esa adaptación tiene un coste que Zapatero conoce bien. Durante su mandato,
Cada gesto de moderación fue interpretado por la derecha como una señal de debilidad. Cada intento de diálogo fue utilizado para ganar tiempo y reorganizar la ofensiva. No hubo concesión suficiente que frenara la campaña de desgaste. Por eso su respuesta actual es tan directa. No porque ignore la complejidad del momento, sino porque sabe que la ambigüedad no protege, expone. El vídeo de Feijóo junto a Aznar funciona como catalizador de esta tensión porque hace evidente lo que muchos intuían. El Partido Popular no ha cambiado de naturaleza, solo de estrategia comunicativa. Cuando la máscara cae, aparece el viejo PP, el de siempre, el que concibe la política como una lucha de poder sin límites éticos claros. Aznar no aparece en ese vídeo como una figura del pasado, aparece como un referente vigente, como alguien que sigue marcando el rumbo ideológico del partido. Esa imagen debería haber provocado una reacción unánime de alarma en el espacio progresista. Sin embargo, mientras Zapatero la señala como prueba de una regresión peligrosa, Paje guarda silencio o resta importancia. Esa diferencia no es menor. Revela una jerarquía de preocupaciones muy distinta. Para Zapatero, el problema central es el avance de una derecha que no acepta reglas cuando no le favorecen. Para Paje, el problema parece ser un gobierno que no se ajusta al molde de la moderación que tranquiliza a los poderes tradicionales. La reacción de Zapatero incomoda también porque rompe con una cultura interna del PSOE que, en los últimos años, ha tendido a minimizar las discrepancias públicas por miedo a mostrar división. Pero Zapatero entiende que hay momentos en los que el silencio es más dañino que la confrontación. Cuando una parte del partido actúa como legitimadora del discurso conservador, callar no es neutralidad, es complicidad pasiva. Esa es la acusación implícita que subyace en su respuesta. El contexto mediático amplifica esta tensión. Cada palabra de Paje es recogida con entusiasmo por los medios conservadores, convertida en munición contra el gobierno y presentada como prueba de una supuesta descomposición interna. Zapatero conoce bien ese mecanismo porque lo sufrió en carne propia. Sabe que la derecha no utiliza esas declaraciones para fomentar un debate honesto, sino para reforzar su narrativa de ilegitimidad. Por eso considera irresponsable alimentar ese juego. El Partido Popular, por su parte, intenta contener los daños provocados por el vídeo de Feijóo y Aznar recurriendo a la minimización y al ruido. Pero la imagen ya ha calado. Ha roto la estrategia de moderación impostada y ha dejado al descubierto una continuidad ideológica que muchos votantes no esperaban. En ese contexto, la figura de Zapatero resulta especialmente peligrosa para el PP porque desmonta su relato desde la experiencia y la memoria histórica. Zapatero recuerda, sin necesidad de hacerlo explícito, que Aznar fue el presidente que llevó a España a una guerra basada en mentiras, que privatizó sectores estratégicos y que normalizó una relación tóxica entre política y grandes intereses económicos. Que Feijóo se muestre cómodo junto a ese referente no es un detalle menor, es una declaración de intenciones. Y que Paje no lo denuncie con la misma fuerza con la que critica al gobierno central deja en evidencia una asimetría preocupante. Esta asimetría es el núcleo del conflicto. No se trata de que Paje critique o no critique, se trata de a quién y desde qué marco. Zapatero entiende que la crítica desde la izquierda debe empujar hacia más derechos, más justicia social y más democracia. La crítica de Paje, en cambio, empuja hacia la contención, el repliegue y la aceptación de los límites impuestos por la derecha. Esa diferencia define proyectos políticos opuestos, aunque compartan siglas. El momento actual exige definiciones claras porque la ofensiva conservadora no se disimula. El laufare, la desinformación y la presión mediática forman parte de una estrategia que busca condicionar el funcionamiento normal de un gobierno progresista. Zapatero reconoce ese patrón porque ya lo vivió. Paje parece ignorarlo o restarle importancia, quizá porque cree que mantener distancia le protege. Zapatero sabe que esa protección es ilusoria. La historia reciente demuestra que la derecha no distingue entre aliados circunstanciales y adversarios cuando recupera el poder. Quienes hoy son útiles mañana son prescindibles. Zapatero lo sabe porque vio cómo sectores que intentaron pactar o moderar su discurso fueron igualmente atacados cuando dejaron de ser funcionales. Por eso su mensaje no es solo una crítica, es una advertencia. El choque también revela una batalla por el relato dentro del propio PSOE. ¿Quién representa la tradición del partido? ¿Quién encarna su legado y hacia dónde debe mirar? Zapatero representa una izquierda que asumió el coste de gobernar y de transformar, aunque eso implicara enfrentarse a poderes muy arraigados. Paje representa una izquierda que busca estabilidad incluso a costa de renunciar a ese impulso transformador. El vídeo de Feijóo con Aznar actúa como espejo incómodo para esta discusión interna.
Obliga a preguntarse qué hay enfrente y qué significa facilitar, aunque sea indirectamente, el avance de ese bloque conservador. Zapatero no tiene dudas. Page parece no querer hacerse la pregunta. El debate que se abre a partir de la intervención de Zapatero ya no puede cerrarse con gestos de cortesía interna ni con llamamientos abstractos a la unidad. Ha quedado claro que lo que está en juego no es un desacuerdo táctico, sino una confrontación entre dos lecturas radicalmente distintas de la realidad política española. Zapatero habla desde una comprensión estructural del poder, desde la convicción de que la derecha no actúa de forma episódica, sino como un bloque coherente que combina medios, tribunales, presión económica y discurso cultural para recuperar y blindar su hegemonía. Page, en cambio, parece moverse en una lógica más corta de miras, donde el principal riesgo es incomodar a ese bloque, no enfrentarlo. Esa diferencia de enfoque explica por qué la respuesta de Zapatero resulta tan incómoda para determinados sectores. Porque obliga a reconocer que el conflicto existe, que no es una exageración retórica y que no puede resolverse con llamadas a la moderación entendida como silencio. Zapatero sabe que cuando la derecha activa todos sus resortes no lo hace para negociar, lo hace para vencer. Y en ese escenario, la ambigüedad no es un refugio, es un punto débil. El Partido Popular atraviesa una fase de profunda contradicción interna. Por un lado, necesita aparentar una renovación para ampliar su base electoral. Por otro, depende completamente de una estructura mediática y política profundamente ligada al aznarismo y a la extrema derecha. El vídeo de Feijóo con Aznar no es solo un error de cálculo, es la manifestación visible de esa dependencia. Muestra que, cuando hay que elegir, el PP opta por reafirmar su identidad histórica en lugar de arriesgarse a una ruptura real con su pasado. Zapatero entiende el alcance de esa imagen porque conoce el peso simbólico de Aznar en la política española. Aznar no es solo un expresidente conservador, es el arquitecto de un modelo de poder que desprecia el pluralismo y concibe el Estado como una herramienta al servicio de una élite económica y mediática. Es también quien normalizó una cultura política basada en la mentira como instrumento legítimo, desde la guerra de Irak hasta la gestión de los atentados del 11 de marzo. Que Feijóo se muestre cómodo junto a él revela hasta qué punto el PP sigue anclado en esa lógica. La reacción de Page frente a este contexto resulta, como mínimo, desconcertante. Mientras Zapatero señala el peligro evidente de una derecha que se rearma ideológicamente, Page centra su discurso en cuestionar las decisiones del gobierno progresista. No se trata de una crítica constructiva desde la izquierda, sino de una crítica que adopta el lenguaje del adversario. Esa coincidencia de marcos no es inocente. Tiene efectos políticos concretos porque refuerza el relato de la derecha y debilita la capacidad de respuesta del bloque progresista. Zapatero pone el dedo en la llaga cuando deja claro que la izquierda no puede permitirse el lujo de legitimar ese relato. No se trata de exigir disciplina ciega, sino de entender el momento histórico. Hay fases de la política en las que el conflicto se intensifica y obliga a tomar posición. La ofensiva actual contra el gobierno no busca corregir errores, busca imponer un castigo ejemplar para disuadir futuros intentos de transformación. Quien no entiende eso, o no quiere entenderlo, acaba siendo funcional a esa estrategia. El vídeo de Feijóo y Aznar también tiene un efecto corrosivo dentro del propio PP, aunque intenten disimularlo. Una parte de su electorado más moderado ve con inquietud ese regreso explícito a referentes que simbolizan corrupción, autoritarismo y desprecio por los derechos sociales. La imagen rompe la narrativa de cambio y deja al descubierto una continuidad que muchos preferían no ver. Zapatero aprovecha esa grieta para subrayar que el verdadero peligro no está en un gobierno progresista imperfecto, sino en una derecha que no ha hecho ningún examen crítico de su pasado. La figura de Aznar funciona como un recordatorio de hasta dónde puede llegar ese bloque cuando recupera el poder. Recortes, privatizaciones, represión del disenso y utilización partidista de las instituciones no son hipótesis abstractas, son precedentes históricos. Zapatero gobernó después de Aznar y tuvo que desmontar parte de ese legado. Sabe lo que costó y sabe lo rápido que puede perderse si la derecha vuelve sin contrapesos fuertes. Page, al distanciarse del gobierno y al evitar una confrontación clara con ese legado, transmite un mensaje peligroso, que el problema no es la derecha que vuelve, sino la izquierda que gobierna. Esa inversión de prioridades es precisamente lo que Zapatero rechaza con contundencia. No porque considere que el gobierno sea intocable, sino porque entiende que el ataque actual no va dirigido a corregir políticas, sino a invalidar la posibilidad misma de una izquierda en el poder. La discusión también pone sobre la mesa una cuestión clave: la memoria política. Zapatero pertenece a una generación que vivió la dureza del poder conservador en su forma más explícita.
Page pertenece a una generación que ha desarrollado su carrera en un contexto donde esa dureza se disimulaba bajo discursos de gestión y estabilidad. Esa diferencia de experiencia explica en parte la divergencia de percepciones. Zapatero reconoce los síntomas de una regresión democrática porque ya los ha visto. Page parece creer que se puede negociar con ellos. La historia demuestra que esa negociación rara vez funciona. La derecha no busca acuerdos estructurales con la izquierda, busca su subordinación. Cada gesto de debilidad es interpretado como una invitación a avanzar. Zapatero aprendió esa lección a base de golpes políticos y mediáticos. Por eso su mensaje actual tiene un tono de advertencia, casi pedagógico. No se dirige solo a Page, se dirige a todo un sector del socialismo que cree que puede sobrevivir políticamente sin asumir el conflicto. El vídeo de Feijóo con Aznar, además, desmonta cualquier ilusión de que el PP pueda actuar como un socio fiable para grandes consensos democráticos. La reivindicación implícita del aznarismo muestra que el partido sigue anclado en una cultura política donde el adversario no es un competidor legítimo, sino un enemigo al que hay que derrotar por cualquier medio. En ese contexto, las apelaciones a la moderación del gobierno suenan vacías y desorientadas. Zapatero entiende que la izquierda solo puede resistir esta ofensiva si actúa con claridad y cohesión. No una cohesión acrítica, sino una cohesión basada en el reconocimiento del enemigo común y en la defensa de principios básicos. Page, al actuar como si el principal problema fuera el propio gobierno, rompe esa cohesión y se coloca en una posición que, aunque no lo pretenda, beneficia directamente al bloque conservador. Esta parte del relato refuerza la idea de que el conflicto no es circunstancial, sino estructural. No se resolverá con un comunicado ni con una foto de unidad. Exige una reflexión profunda sobre el papel del PSOE y de la izquierda en un momento de regresión democrática global. Zapatero aporta a esa reflexión una voz que incomoda porque recuerda verdades que muchos preferirían olvidar. La derecha no ha cambiado, solo ha adaptado su discurso. El aznarismo no es un recuerdo, es una corriente viva que sigue influyendo en el PP. El vídeo de Feijóo lo demuestra sin margen para la duda. Frente a eso, la izquierda tiene que decidir si quiere ser un actor pasivo que se adapta a los límites impuestos o un actor político dispuesto a defender su proyecto con firmeza. El debate que se ha abierto a raíz de la respuesta de Zapatero no solo interpela al PSOE como organización, sino al conjunto de la izquierda española en un momento de extrema fragilidad democrática. La pregunta que subyace ya no es si hay diferencias internas, algo inevitable en cualquier fuerza política amplia, sino qué tipo de izquierda es capaz de resistir una ofensiva reaccionaria tan sistemática y tan bien articulada como la que se está desplegando. Zapatero entiende que no basta con gestionar bien, ni siquiera con comunicar mejor. Entiende que hay una batalla de fondo por la legitimidad del poder político cuando éste se ejerce desde posiciones progresistas, y que esa batalla exige claridad, cohesión y valentía. Emiliano García Page, con su insistencia en marcar distancias, se sitúa en una lógica opuesta. Su discurso parece partir de la premisa de que el problema principal del país es el exceso de tensión política, y no la causa de esa tensión. Al centrar el foco en el gobierno y no en quienes lo atacan de manera sistemática, Page contribuye a desdibujar la responsabilidad real de la crispación. Zapatero identifica esa operación porque ya la ha vivido. Sabe que la derecha siempre intenta presentarse como reactiva, como obligada a responder ante un supuesto desorden provocado por la izquierda. Y sabe que ese relato solo se sostiene si encuentra eco dentro del propio campo progresista. La respuesta de Zapatero es, en ese sentido, un acto de ruptura con una inercia peligrosa. Rompe con la idea de que la unidad se mantiene a cualquier precio, incluso al de la incoherencia. Rompe con la costumbre de tolerar discursos internos que, en la práctica, refuerzan al adversario. Y rompe también con la tentación de mirar hacia otro lado cuando el coste político de hablar claro parece demasiado alto. Zapatero asume ese coste porque entiende que el silencio sería aún más caro a medio y largo plazo. El vídeo de Feijóo con Aznar sigue actuando como telón de fondo de esta discusión porque concentra de forma visual todo aquello que la derecha intenta disimular. No es solo la imagen de dos dirigentes juntos, es la imagen de una continuidad ideológica que muchos votantes no estaban dispuestos a asumir. Feijóo, que había intentado construir un perfil propio, aparece de repente como heredero directo de un aznarismo que simboliza recortes, privatizaciones, autoritarismo y mentira de Estado. Esa imagen no se borra con comunicados ni con explicaciones técnicas. Zapatero aprovecha ese momento para señalar la contradicción central del discurso de Page. Mientras el PP muestra sin complejo su pasado más duro, Page sigue presentando al gobierno progresista como el problema. Esa inversión de prioridades es la que Zapatero considera inaceptable.
No porque el gobierno sea perfecto, sino porque el peligro real no viene de un ejecutivo que legisla en favor de la mayoría social, sino de una derecha que se prepara para una regresión profunda. La historia política reciente ofrece demasiados ejemplos de lo que ocurre cuando la izquierda subestima ese peligro. En otros países, la normalización de discursos reaccionarios comenzó con la desmovilización del campo progresista y con la fragmentación interna. Zapatero es consciente de que España no es una excepción a esas dinámicas globales. El lawfare, la desinformación y la presión mediática no son fenómenos aislados, forman parte de una estrategia transnacional que busca disciplinar a cualquier gobierno que se salga del guión neoliberal. Page, al insistir en una crítica centrada en las formas y no en el fondo, parece no comprender la magnitud de ese fenómeno, o peor aún, parece asumirlo como un mal menor. Zapatero no comparte esa lectura. Para él, aceptar como normal una ofensiva que cuestiona la legitimidad del gobierno es abrir la puerta a un deterioro democrático irreversible. Por eso su mensaje no es conciliador, es preventivo. Intenta frenar una deriva antes de que sea demasiado tarde. El choque también revela una diferencia profunda en la relación con la base social del PSOE. Zapatero siempre entendió que la fortaleza del partido residía en su capacidad de representar aspiraciones colectivas, incluso cuando eso generaba rechazo en las élites. Page, en cambio, parece más preocupado por no incomodar a determinados sectores de poder que por movilizar a la base progresista. Esa diferencia explica por qué sus discursos conectan con públicos tan distintos y por qué generan reacciones tan opuestas. La derecha observa este conflicto con atención y con satisfacción. Cada división interna es amplificada, cada crítica de Page es utilizada como prueba de que el gobierno carece de legitimidad incluso dentro de su propio partido. Zapatero lo sabe y por eso insiste en que este tipo de posicionamientos no son inocuos. No se quedan en el ámbito interno, se convierten en munición para una ofensiva externa que no conoce límites. El vídeo de Feijóo y Aznar, lejos de ser un error aislado, es parte de una estrategia de reafirmación ideológica. El PP sabe que necesita cohesionar a su electorado más fiel y enviar señales claras a los poderes que tradicionalmente lo han respaldado. En ese sentido, Aznar cumple una función muy concreta: recordar que el partido no ha renunciado a su proyecto histórico. Esa señal puede alejar a votantes moderados, pero refuerza a quienes buscan una restauración conservadora sin complejos. Zapatero interpreta correctamente esa jugada y la señala como lo que es: una amenaza real. Page, al no hacerlo, contribuye a normalizarla. Esa normalización es lo que Zapatero quiere evitar a toda costa. No porque aspire a un PSOE monolítico, sino porque entiende que hay momentos en los que las diferencias tácticas deben quedar en segundo plano frente a la defensa de principios básicos. El debate abierto no se cerrará con una declaración ni con un cruce puntual. Es un debate que atraviesa al PSOE y a la izquierda en su conjunto. ¿Qué se prioriza? ¿A quién se interpela? ¿Qué conflictos se asumen y cuáles se evitan? Zapatero ha decidido situarse claramente en el lado de quienes creen que la izquierda debe asumir el conflicto como parte de su identidad democrática. Page se sitúa en el lado de quienes creen que el conflicto es un riesgo que hay que minimizar, aunque eso implique renunciar a parte del proyecto.